Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estés oyendo este nuevo episodio de Español con José. Como ya sabrás, estimado oyente, dominar un verbo en español es muchas veces una tarea bastante difícil. No es fácil, ¿verdad? En muchas ocasiones. Muchas veces no basta con saber el significado, sino también es necesario conocer su estructura, la estructura del verbo. Cómo estructurar frases con ese verbo, saber cómo se construyen las frases con ese verbo específicamente. Lo que ocurre con el español, más concretamente, es que se pueden dar frases sencillas, como por ejemplo, yo tengo un coche, frases con verbos reflexivos, yo me lavo la cara, Juan se lava la cara, tú te lavas la cara, ¿sí? O frases con verbos que se comportan un poco como el verbo gustar, ¿verdad? A mí me gustan los coches. A Luisa le encantan las motos. Por ejemplo, ¿sí? Luego hay algunas variantes y demás, por supuesto. La cosa se complica, es decir, todo esto se complica, toda esta situación se complica, se vuelve más difícil. La cosa se complica cuando un verbo puede comportarse no de una ni de dos, sino de varias formas diferentes, ¿sí? Este es el caso del verbo relajar, ¿sí? Uno de los tantos verbos que se puede comportar de diferentes maneras. Yo puedo pedirle a alguien, por ejemplo, que relaje una parte del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Yo puedo pedirle a alguien que relaje una parte del cuerpo. Si le estoy haciendo a alguien un masaje en los hombros, por ejemplo, puedo decirle a esa persona, relaja los hombros, por favor. Relaja los hombros, por favor. Relájalos. Claro, podemos relajar una parte del cuerpo o un músculo. Podemos relajar una parte del cuerpo, una parte de nuestro cuerpo o un músculo específico o un grupo de músculos. Un músculo, de hecho, o un grupo de músculos, podemos tensarlo, es decir, activarlo, ¿verdad? Ponerlo tenso, tensarlo, o relajarlo, es decir, todo lo contrario, aflojarlo, hacer que ese músculo deje de estar en tensión, dejar de ponerlo tenso, hacer que ese músculo deje de estar en tensión. Por ejemplo, cuando te ponen una inyección intramuscular, por ejemplo, una inyección en un músculo, una inyección intramuscular, es importante relajar el músculo, no ponerlo tenso. Si no lo relajas, si no relajas el músculo, si no lo relajas, la inyección te va a doler aún más, ¿verdad? Te va a doler aún más, te va a doler todavía más. Repito, cuando te ponen una inyección intramuscular, es importante relajar el músculo, no ponerlo tenso. Si no lo relajas, la inyección te va a doler aún más. Si tensas tanto los músculos, no podré darte el masaje. Este sería otro ejemplo. Si tensas tanto los músculos, no podré darte el masaje. Por favor, relaja los músculos. Relájalos. Relaja la espalda. Relaja la espalda. Relájala para que pueda darte el masaje. Y otro ejemplo más. Túmbate en la cama, por ejemplo, y relaja todo el cuerpo. ¿Sí? Túmbate y relaja todo el cuerpo. Relajar el cuerpo en este caso. ¿Sí? Relajar el cuerpo. Relajar un músculo, relajar un grupo de músculos, relajar el cuerpo entero, relajar una zona del cuerpo en particular o un grupo de músculos. ¿Sí? O un músculo específico. Bueno, pues ahí tenemos la que probablemente es la estructura más sencilla con este verbo. Tú relajas la espalda. Tú relajas la espalda. Relaja tú la espalda. Esta última frase en modo imperativo. Relaja la espalda. Pero hay otro tipo de tensión, ¿verdad? Hay otro tipo de tensión, no solo la de los músculos, no solo la de las partes físicas del cuerpo. También está la tensión psicológica, ¿verdad? Y ahí es cuando nos podemos relajar. Nos podemos relajar.
Ahí es cuando hablamos de relajarnos, de relajarse, de relajarnos. Es decir, usando el verbo pronominal, ¿verdad? El verbo relajarse. Lo repasamos en presente de indicativo. Yo me relajo, tú te relajas, ella se relaja, nosotros nos relajamos, vosotros os relajáis, ustedes se relajan, ellos se relajan. Es muy común el uso de un verbo en gerundio cuando usamos esta forma. Y como sabemos, el gerundio en muchas ocasiones hace referencia al cómo, ¿verdad? Al cómo se hace algo. Es decir, en este caso, ¿cómo te relajas? ¿Cómo te relajas? Bueno, pues yo me relajo caminando por el campo. Yo me relajo ¿cómo? Caminando por el campo. Yo me relajo caminando por el campo. Tú te relajas viendo la tele. Ella, María, ella se relaja leyendo un buen libro. Nosotros nos relajamos hablando de nuestros hobbies. Vosotros os relajáis jugando al videojuego. Ustedes se relajan quedándose en casa sin hacer nada. Ellos, Juan y María, ellos se relajan tocando la guitarra. Bien, pero también hemos visto el gerundio, pero también se pueden dar otras estructuras. Por ejemplo, las siguientes. Mira estos ejemplos que te pongo. María se relaja tumbada en el sofá. Usando el participio en este caso. Se puede dar también. María se relaja tumbada en el sofá. También podría usar la forma en gerundio, ¿verdad? Otra frase diferente pues sería decir María María se relaja tumbándose en el sofá, haciendo referencia al cómo. Otro ejemplo. Juan empezó a relajarse cuando la música empezó a sonar. Juan empezó a relajarse cuando la música empezó a sonar. En ese momento empezó a relajarse, ¿verdad? Y otro ejemplo más. Voy a relajarme un rato en la terraza. Menciono el lugar, simplemente. Voy a relajarme un rato en la terraza. María va a relajarse un rato en la terraza, ¿sí? Estamos haciendo uso del verbo en su forma pronominal, ¿sí? Y ya hemos visto algunos ejemplos, ¿vale? Pero algo que podemos añadir a esta forma pronominal es que la forma pronominal de este verbo, del verbo relajarse en este caso, también tiene un significado bastante particular, ¿sí? Cuando alguien empieza a perder el sentido del deber, ¿sí? Cuando empieza a no seguir las normas de manera tan estricta como antes, ¿sí? Tan estrictamente como antes, pues decimos que esa persona de algún modo se está relajando, ¿sí? No está siendo tan estricta, no está siguiendo las normas, no está haciendo lo que debería hacer. Por ejemplo, ¿no? En clase, imagínate una clase con muchos alumnos, tienen un profesor que es el profesor principal, el profesor se pone malo, ¿sí? Está una semana de baja, está una semana sin ir al colegio, está enfermo en casa y ponen a un profesor sustituto, ¿vale? Bueno, en estos casos muchas veces el profesor sustituto no logra hacer que los alumnos se comporten como deberían, ¿no? Como lo harían con el profesor habitual, ¿sí? Con el profesor que ahora mismo está enfermo. En ese caso, en ese contexto, podríamos decir esta frase. Atento, atenta. Con el profesor sustituto, los alumnos, oye, se están relajando demasiado, Es que no le hacen caso, no hacen caso para nada, no le hacen caso al profesor sustituto. Se están relajando mucho. Esto quiere decir que se están portando mal, de algún modo. No están siguiendo las normas, no están haciendo caso al profesor, ¿sí? No están portándose bien en clase, no se están comportando, están hablando, están copiándose unos de otros, no están haciendo caso al profesor. Con el profesor sustituto, los alumnos se están relajando demasiado. No le hacen caso a ver si el profesor principal
pues se pone bueno pronto y logra volver la semana que viene para poner orden, porque los alumnos están muy alborotados, se están relajando demasiado. Es que no hacen caso ninguno a nadie. Ujú. Bien, otro ejemplo. Juan empezó a estudiar inglés todos los días. Juan empezó a estudiar inglés todos los días. Era muy disciplinado. Pero después se relajó y poco a poco fue dejando de estudiar. Es decir, empezó fuerte a estudiar, pero se fue relajando y apenas coge un libro. Y ya apenas coge un libro. Ya no coge un libro prácticamente para estudiar. Empezó fuerte a estudiar, pero se fue relajando y ahora apenas coge un libro. Es decir, estas personas, en estos ejemplos, han perdido la disciplina o el sentido de la norma o el deber. Esto lo usamos normalmente en contextos con connotaciones negativas, ¿verdad? Pero no necesariamente. Por ejemplo, si alguien nos está presionando mucho, ¿sí? Para hacer algo, ¿sí? Para hacer, no sé, cualquier cosa, para hacer algo que nosotros, pues en realidad no consideramos tan urgente, por poner un ejemplo, pues podemos pedirle a esa persona que, oye, que se relaje, que no hay prisa, que no hay ninguna urgencia, no hay ningún tipo de urgencia, que se relaje. Podemos pedirle a esa persona que se relaje, que no insista tanto, que no se ponga tan nervioso, que no hay prisa. Vamos a ver un ejemplo para verlo más claro. Alguien te dice, venga, vamos, tenemos que acabar ya esta tarea, tenemos que acabarla ya, hombre. Y tú respondes, pero bueno, relájate, hombre, relájate, que todavía quedan 5 días para entregarla. ¿Qué prisa tienes? Si todavía quedan 5 días para entregar esta tarea. Relájate, tranquilo, no pasa nada. ¿Vale? Un uso obviamente más coloquial, más familiar, ¿sí? Más informal. Y bueno, ya pasando página, no hay que olvidar una estructura muy usada y es cuando este verbo se comporta un poco de manera similar, no exactamente igual, pero de manera similar al verbo gustar. A mí me relaja viajar. A mí me relaja viajar. La música clásica me relaja mucho. La música clásica me relaja mucho. La música clásica me relaja mucho. A mí me relaja viajar. A mí me relaja viajar. La música clásica me relaja mucho. Me encanta sentarme en mi terraza porque me relaja un montón. Esto me relaja un montón. Me relaja un montón sentarme en mi terraza. Me relaja mucho oír el sonido del mar, sentado en mi terraza, por ejemplo. ¿Vale? ¿Y a ti? ¿A ti te relaja viajar? ¿A ti te relaja viajar? ¿Te relaja la música clásica también? ¿Te relaja la música clásica también? ¿Te ayuda a relajarte? ¿Sí? Aquí he usado la forma pronominal otra vez, ¿eh? ¿Te ayuda a relajarte? ¿A Juan lo ayuda a relajarse la música clásica? Volvemos a la forma que estábamos viendo. ¿Te relaja el sonido del mar? ¿Lo encuentras relajante? ¿Te relaja el sonido del mar? ¿Lo encuentras relajante? A Juan, ojo ahora, a Juan le relaja viajar. A María le relaja un montón viajar. A María le relaja un montón viajar. Bien, observa ahora estas frases, ¿vale? Muy atentamente. Obsérvalas, escucha y observa o léelas si puedes, si estás viendo la transcripción, o escucha atentamente. A Juan le relaja la música clásica. Lo ayuda a relajarse. A María le relaja la música clásica. La ayuda a relajarse. Bien, esto último no es fácil, no es nada fácil. Fíjate en el uso que hago de los objetos directos e indirecto con el verbo, ayudar en este caso, objeto directo, lo ayuda,
la ayuda. ¿Vale? Repito las frases una vez más, ¿eh? A Juan le relaja la música clásica. Lo ayuda a relajarse. A María le relaja la música clásica. La ayuda a relajarse. En el caso del verbo ayudar, este sería el uso más recomendable, ¿vale? Pero también es frecuente el uso del pronombre le ayuda. Pero es mejor, es recomendable pues, acostumbrarse a usar lo y la en este caso, que es el objeto directo. Lo ayuda, a Juan la ayuda, a María, objeto directo, ¿vale? Pero no es el caso. Volvamos a lo principal. O sea, en el caso del verbo relajar, ¿sí? ¿Por qué has dicho le relaja y no lo relaja o la relaja a Juan y a María? ¿Verdad? Porque has dicho le relaja, ¿verdad? A María le relaja la música clásica y a Juan le relaja la música clásica. Bueno, pues es una buena pregunta. Podríamos decir que este verbo pertenece a un grupo de verbos un poco particulares, ¿vale? Que son los llamados verbos de afección psíquica, se llaman así. Este grupo de verbos tienen algo en común y es que todos estos verbos hacen referencia a la psicología o el carácter de una persona, ¿vale? A la psicología o el carácter de una persona. En otras palabras, expresan alteraciones del estado de ánimo de una persona, ¿vale? Alteraciones del estado de ánimo de la persona. Alteraciones del ánimo, ¿vale? O del estado de ánimo, ¿vale? Y claro, aquí estamos haciendo referencia a esto específicamente, ¿verdad? Es decir, cuando nos relajamos, nuestro estado de ánimo se ve afectado de algún modo. Hay un cambio en nosotros a nivel psicológico, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En el caso de los músculos, el cambio era un cambio más bien físico, ¿verdad? En este caso, el cambio es más a nivel psicológico. El sonido del mar, por ejemplo, tiene un efecto en mí que es que me relaja el sonido del mar, me relaja oír el sonido del mar. A Juan le relaja oír el sonido del mar. ¿Vale? Entonces hay un cambio en nosotros a nivel psicológico, por decirlo de alguna manera. La cuestión es que estos verbos se comportan de un modo particular y existen variantes dependiendo de la región hispanohablante. En este caso, fíjate que no hay una acción voluntaria, ¿verdad? Poníamos el ejemplo de la música clásica, ¿sí? Me relaja la música clásica. A Juan le relaja la música clásica, ¿verdad? No hay una acción voluntaria por parte de la música clásica, ¿verdad? Ponemos los ejemplos. Observa, o escucha. A Juan le relaja la música clásica, pero a María le pone nerviosa. A María le relaja la música clásica, pero a Juan le pone nervioso. La música no hace nada, ¿sí? Es más bien la interpretación que cada persona, que Juan o María, hace de algo que no cambia. Ese algo sería la música, pero no cambia, ¿verdad? No tiene no tiene voluntad, no hace nada de manera activa para cambiar el estado de ánimo de Juan o María. Actúa de una manera pasiva completamente. Entonces, el uso de le, lo o la, en este caso particular, varía mucho. Y realmente es un rompecabezas. Porque la verdad es que ya pondré el enlace para que lo lean en el diccionario panhispánico de dudas. Hay países o regiones que tienden a usar los pronombres lo y la, ¿vale? Tienen esa tendencia y los usan en muchos casos. Y luego parece ser que por puro uso del lenguaje, el orden de las palabras también influye. También influye. Si se menciona primero el sujeto de la frase, es decir, la música, existe cierta tendencia a usar los pronombres lo y la. Fíjate bien ahora. A Juan la música lo relaja un montón. La música lo relaja un montón. A María la música la relaja un montón. La música la relaja un montón.
hablo de tendencia, ¿vale? A la hora de la verdad, realmente, en la vida real, oirás de todo. Oirás de todo. Y dependerá de la zona hispanohablante en la que te encuentres, ¿sí? Así que no sería nada raro escuchar a un nativo decir pues las frases anteriores con le. A Juan la música le relaja un montón o a María la música le relaja un montón. Probablemente en el primer caso, pues el primer caso sería más habitual, ¿no? A Juan la música le relaja un montón. Así que esto se puede dar, hay variantes y depende del hispanohablante con quien te topes, del hablante, de la región y de incluso, ya ven, el orden de las palabras en la frase, el orden del sujeto en este caso. En estos últimos casos, ¿vale? Lo que altera el ánimo de la persona sigue siendo la música clásica, ¿verdad? Es la música clásica también. Algo inanimado, algo que no está vivo, que no tiene voluntad o poder para ejercer voluntariamente esta influencia en la persona, ¿vale? Pero ¿y si fuera una persona? ¿Y si fuera algo que tuviera esa voluntad, ese poder para influir? Que, bueno, no tiene un objeto inanimado. Bueno, pues es difícil encontrar un ejemplo para este verbo en particular, a menos que seas una especie de mago o hipnotizador o algo así que sea capaz de relajar a otras personas, ¿no? Relajar a otras personas en el sentido de hacer que se relajen, ¿no? Hacer que estas personas se relajen. Pero en este caso, ¿vale? Yo creo que será mejor ponerte un ejemplo con otro verbo de afección psíquica, ¿vale? Otro verbo que se comporta de la misma manera en este caso. Observa bien. A Alfredo le molesta el ruido de los coches. A Minerva le molesta el ruido que hace la vecina de arriba. Juan molesta a su hermana. Juan la molesta. María molesta a su hermano. María lo molesta. ¿Vale? Repito. Alfredo le molesta el ruido de los coches. A Minerva le molesta el ruido que hace la vecina de arriba. Juan molesta a su hermana. Juan la molesta. María molesta a su hermano. María lo molesta. Vemos en estos últimos ejemplos que el ruido es algo inanimado, ¿verdad? Mientras que Juan y María actúan voluntariamente para molestar a sus hermanos. Diferente, ¿verdad? Bueno, vaya maratón, pero por suerte tienes la transcripción casi literal, casi literal, de este episodio en teacherjose.com/podcast/88, ¿vale? No te olvides de echarle un ojo porque creo que vale la pena. Así que recuerda, ¿vale? Objeto animado, objeto inanimado y también depende del orden de las frases, ¿vale? Del orden de las palabras en la frase, mejor dicho. Yo voy a dejarte un enlace por si quieres leer un poco más acerca de los verbos de afección psíquica en el diccionario panhispánico de dudas. Me gustaría acabar con otra construcción, otra más, que mezcla nada menos que la forma pronominal del verbo con esta última forma que hemos visto. Veo en el diccionario, en el diccionario del estudiante, el siguiente ejemplo. Cuando acabó el examen, se me relajó el cuello. Se me relajó el cuello. O en otras palabras, el cuello se me relajó. Fíjense, se me relajó. Al inicio de este episodio, decíamos que alguien puede, por ejemplo, relajar la espalda, ¿verdad? O relajar un músculo. Recordamos. Relaja la espalda para que pueda hacerte el masaje. Relájala para que pueda hacerte el masaje. Relaja el músculo para ponerte la inyección. Relájalo para ponerte la inyección, ¿verdad? Pero a veces no es tan fácil relajar una parte del cuerpo, ¿verdad? No es tan fácil. Ojalá pudiéramos relajar el cuello voluntariamente cuando estamos muy estresados
y el cuello se pone súper tenso, ¿verdad? Ojalá pudiéramos relajar el cuello voluntariamente cuando estamos súper estresados y el cuello se pone así súper tenso. Ojalá, pero no es tan fácil, ¿verdad? Bueno, pues a veces puede ocurrir, o a veces tenemos la suerte de que una parte del cuerpo se relaje sola. Una parte del cuerpo se relaje sola. Como en el caso del ejemplo del diccionario. Cuando acabó el examen, se me relajó el cuello. Es decir, mi cuello se relajó, ¿vale? Se relajó solo, espontáneamente. No hay un agente específico, fue algo espontáneo, se relajó. Entonces, ¿a quién? Pues a mí, ¿verdad? A mí se relajó, se me relajó el cuello. El cuello se relajó espontáneamente. ¿A quién? A mí. El cuello se me relajó. Ahora te propongo escuchar y repetir estas frases con diferentes personas. Bueno, mejor dicho, te propongo escuchar, repetir y observar cómo la partícula se no cambia, no varía, no varía. Lo que sí cambia, lo que sí varía, va a ser el objeto indirecto. Lo que sí varía es el objeto indirecto en este caso, ¿vale? Entonces ahora escucha y repite. Por supuesto, si es con la transcripción delante, mejor. Cuando acabó el examen, se me relajó el cuello. Cuando acabó el examen, ¿no se te relajó el cuello? A mí sí. María dice que cuando acabó el examen se le relajó el cuello. Juan dice que cuando acabó el examen se le relajó el cuello. Cuando acabó el examen se nos relajó el cuello. Cuando acabó el examen, ¿a vosotros no se os relajó el cuello? A mí sí. Cuando acabó el examen, ¿a ustedes no se les relajó el cuello? A mí sí. María y Juan dicen que cuando acabó el examen se les relajó el cuello. Bueno, es una construcción difícil que se da en algunos casos en español, ¿vale? En primer lugar, cuando algo sucede de manera espontánea, sin un agente específico, en este caso nadie relajó el cuello directamente, ¿verdad? Se relajó solo, entre comillas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en este tipo de frases, pues informamos también sobre la persona que experimenta ese cambio. Lo expresamos con el objeto indirecto, ¿verdad? Se me relajó, se le relajó, se nos relajó, etc. Bueno, pues estimados oyentes, un episodio complicado, pero espero que útil. Pongo la transcripción disponible para todos ustedes de manera gratuita. No es la transcripción palabra por palabra, pero sí casi completa. Pueden leerla en las redes sociales, en la página web o en un documento de Google Docs que puedes imprimir o puedes copiar para escribir tus propias notas, algo que sería muy recomendable, por supuesto, ¿no? Para hacer una escucha activa de este episodio que es muy largo y, por supuesto, conviene escuchar bien, escuchar varias veces y, si te parece útil, pues guardarlo como uno de tus episodios preferidos para repetirlo en el futuro, ¿verdad? Porque esto es un podcast, ¿sí? Y puedes escucharlo tantas veces como quieras y donde quieras, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por escuchar y nada, nos vemos en el próximo episodio de Español con José, que es un podcast
para aprender, mejorar o simplemente mantener tu nivel de español.